Los resultados de la cirugía bariátrica son en líneas generales muy buenos. Realmente la experiencia de trabajar, y lo digo desde el lugar de un cirujano, entre comillas, tradicional, con pacientes obesos es muy gratificante. Y el trabajar con pacientes obesos y ver las modificaciones en su calidad de vida con la cirugía bariátrica es algo que genera una impresión muy importante y, como les decía, muy gratificante. Es una experiencia muy alegre y realmente uno comparte con los pacientes situaciones a veces muy fuertes. Los pacientes realmente se aferran mucho al cirujano y al equipo que los apoya en todo este proceso. Por supuesto que no todos los pacientes responden de la misma manera, no todos tienen los mismos resultados, aunque podríamos decir que todos los pacientes están satisfechos, o más del 95 o 96% de los pacientes están sumamente satisfechos con los resultados. Los médicos a veces somos más críticos en cuanto a la evaluación de los resultados y esperamos siempre tal vez un poco más de los pacientes. También tenemos que reconocer que a veces los médicos nos equivocamos en cierto aspecto y tal vez los procedimientos que indicamos a ciertos pacientes no son a veces los ideales, aunque en el preoperatorio pensamos que sí, y en parte los resultados tal vez pueden estar influenciados por este tipo de decisiones. Pero en líneas generales, cuando uno ve a un paciente en el posoperatorio que anda muy bien, es un paciente que antes de la cirugía ya venía muy bien, es un paciente que venía a la cirugía muy decidido, muy convencido de lo mal que estaba y de la necesidad de un cambio. Estos pacientes tan convencidos y tan comprometidos desde antes de la cirugía son en general los pacientes que mejores resultados tienen. Más allá de la motivación o el estímulo que pueda tener el paciente, es evidente que la cirugía modifica ciertos aspectos que podríamos llamar metabólicos, endocrinos, o podemos ponerle el nombre de lo que querramos, porque en realidad es un terreno en este momento bastante desconocido, pero evidentemente son procesos que se modifican y que hacen o que colaboran con que el paciente realmente pueda empezar a tomar un control de la situación que evidentemente antes no tenía. En realidad el proceso postoperatorio pasa por una primera etapa que lo podríamos llamar el romance, el paciente que está recientemente operado, que si bien es cierto que los resultados inmediatos postoperatorios por ahí dependen del tipo de procedimiento, pero en lo inmediato se ven los mejores resultados, los más rápidos resultados, y el paciente está sumamente motivado, está estimulado. En ese primer momento es el momento ideal donde uno puede estimular al paciente a elegir qué comer, enseñarle qué comer, de qué manera hacerlo, que inicie una actividad física, que busque la forma de que esa actividad física le resulte gratificante, que sea una cosa agradable, o sea, buscar lo que es factible para el paciente y que puede llegar a mantener como un hábito de vida nuevo y saludable. Realmente este primer periodo, que podríamos decir que son los primeros 6 meses posoperatorios, o tal vez en algunos casos un poco más, es el mejor de los periodos. Después de esos 6 meses o acercándonos al año, viene un periodo que es casi de maduración, ¿no? El paciente ya empieza a entender más cómo funciona su cirugía, empieza a manejarlo en forma tal vez un poco más independiente y empieza a ver que puede tener ciertas licencias, pero también se da cuenta de que obviamente tiene que saber manejar esas licencias y que tiene que ser inteligente realmente en la toma de decisiones, y tal vez se va separando un poco de lo que uno le puede decir en los controles posoperatorios. Como digo, es una especie de independización. Y cuando ya va pasando un poco más de tiempo, después del año generalmente, es el momento en el cual el paciente puede llegar a experimentar algunas dificultades en cuanto justamente a esas decisiones. Y acá es donde uno nota más lo que les comentaba antes, que tiene que ver con la posición del paciente antes de la cirugía. Cuanto más convencido, comprometido está el paciente antes de la cirugía, en este momento se le hace más sencillo, y es el paciente que se mantiene de una mejor forma, que mantiene sus decisiones evidentemente de una forma más fácil, podríamos decir. Mientras que el paciente que antes de la cirugía no estaba
tal vez tan profundamente comprometido con todo el proceso, es el paciente más difícil justamente en este momento y al cual uno tiene que apuntalar de forma más importante. Son pacientes que tal vez eran muy retraídos antes de la cirugía, incluso muchos de ellos no trabajaban, y son pacientes que se abren a la sociedad, que empiezan a trabajar, que incluso a nivel familiar empiezan a modificar sus conductas. Justamente en este proceso, cuando ya va pasando ese primer año, es el proceso donde se van acomodando todas estas situaciones, y realmente uno nota más los cambios en cuanto a la calidad de vida de los enfermos.